Con Julia Ahumada, que está llamando desde Curacaví a propósito de una situación tremenda, dramática, la pérdida nuevamente de una vida humana en ese lugar. Vamos contigo en vivo, Julio, buen día. ¿Cómo están, muchachos? Muy buenos días. Estamos en el sector de Hornitos de Curacaví, lugar donde se llevó a cabo un delito y que tiene varios antecedentes. Miren, solo para mostrar, aquí tenemos un portón que ha sido arrasado por parte de un vehículo que correspondería a ser el automóvil de la víctima. Y a mis espaldas hay un gran trabajo por parte de personal de Carabineros OS9 y la Bocar que está periciando en el interior de esta propiedad. Vamos acercándonos con Mario Sangüesa para mostrarles justamente y comentarles este robo que termina con una víctima fatal, un hombre de 44 años. Esto habría comenzado en esta suerte de comunidad habitacional. Hay un gran número de parcelas que está subdividida y que habría sido objeto de robo durante horas de la madrugada. Un grupo indeterminado de sujetos habría llegado hasta este conjunto habitacional e ingresan a un inmueble que aparentemente habrían robado días antes. Esto habría ocurrido el día jueves. ¿Cómo les comento esto? El día jueves estos tipos ingresan hasta una de las parcelas, habrían robado diferentes objetos de valor, aparatos electrónicos, entre ellos la llave de repuesto de un vehículo particular, del vehículo de la víctima en cuestión. Escapan desde este lugar, se hace la denuncia personal de Carabineros y a eso de las 3 de la mañana, 5 días después de ese delito que les comentaba, estos tipos habrían regresado aparentemente hasta este domicilio. Intentaron llevarse el vehículo. La víctima escucha ruidos extraños, alerta personal de Carabineros y se hace la denuncia justamente con la institución. Están cerca de 20 minutos y no sabemos si estos tipos habrían escapado o se habrían escondido, porque regresan nuevamente. La víctima logra alertar a los vecinos de lo que está ocurriendo y finalmente escapan con el automóvil. Aquí hay una imagen clara, que es justamente el portón que le decíamos, pero también el sistema, que fue arrasado por completo por parte del vehículo de la víctima que logró escapar. Lamentablemente, en esa huida habrían atropellado a este hombre de 44 años, que de hecho lamentablemente ha fallecido. Michael Peñalosa Chávez, de 44 años, que fue encontrado ya sin signos vitales. Alertaron a todos los equipos de emergencia y finalmente se confirmó lamentablemente su fallecimiento. Hay un gran despliegue, muchachos, en estos momentos por parte personal de Carabineros que está trabajando en el sitio del suceso, y la Fiscalía Occidente está trabajando, por supuesto, para levantar todas las evidencias de este procedimiento que tendría por lo menos 3 episodios en los últimos 5 a 7 días, muchachos. Explicar bien qué está pasando. Hay bandas que están organizadas y que irrumpen en medio de la noche. Mira, a la familia Peñalosa nuestras condolencias. Es tremendo lo que están viviendo. El capitán Valdés, ya lo presentamos un ratito, tiene más datos porque cuesta entender qué fue en definitiva lo que pasó, capitán. ¿Vuelven a la misma casa? Claro, preliminarmente y conforme a la información que ha señalado y entregado la propia familia, con igual manera ciertos antecedentes, de igual forma se manejan, se presume que sean los mismos sujetos, ya que Carabineros había concurrido alrededor de las 3 de la mañana cuando se había cometido un hecho similar, donde habrían participado también un grupo al momento indeterminado de sujetos, y Carabineros obviamente en el lugar acoge la denuncia y comienza a realizar ciertas diligencias con el propósito de verificar si es que existen sujetos con esas características de la inmediación en el lugar. Pero al parecer, todo, insisto, en materia preliminar, estos sujetos habrían regresado al inmueble y habían finalmente perpetrado este hecho terrible, criminal, que finalmente acaba con la vida de este hombre de 44 años. Va Carabineros al domicilio, Carabineros hace una inspección, se percatan que no había ningún ilícito, Carabineros se retira y los delincuentes regresan. Carabineros coge la denuncia en ese momento. Hay una denuncia que se acoge. Desconozco la naturaleza de la denuncia, pero obviamente si es que hay una denuncia acogida, debió haber ocurrido a lo menos la fuerza en algunos inmuebles, daño de alguna especie o eventualmente la sustracción de especies. Carabineros se retira del lugar y posteriormente no sabemos si es que son los mismos sujetos que regresan evidentemente al lugar. La familia manifiesta que sí por las características y donde finalmente se genera este desenlace fatal para este hombre de 44 años. Y ahora todos nuestros esfuerzos están en lograr la ubicación de estos sujetos, primeramente a través de lo que es el vehículo que sustrajeron. Y obviamente dar con la ubicación de estos ampones con el propósito de ponerlo a Tengo entendido que ellos primero se llevan la llave del vehículo y después vuelven por el vehículo, que es con el mismo auto con el que terminan atropellando a la víctima. Sería eventualmente la primera información que nosotros mantenemos. Al momento la Fiscalía no ha entregado mayores detalles. Lo que sí obviamente podemos detallar y señalar es que el Departamento Especializado C9, junto con el Laboratorio de Criminalística de la Bocar,
está generando ya diligencia en el sitio del suceso, como de igual forma en las inmediaciones, para lograr obtener mayor información sobre los sujetos que han participado de este lamentable hecho criminal que ha Oiga, afectado a esta capitán familia. querido, hay declaraciones tan brutales de su familia, tan dolorosa, Sí. una situación tan tremenda, tan injusta. Vamos a estar con Emiliano en un segundito, pero sabes, Julio, preguntarte, porque ayer son tantas las familias que se han ido a vivir a lugares que se ven como más apacibles, incluso a condominios. Mira, escuchaba algo de Colina. Hay 2 asaltos, puertonazos, emboscadas diarias. O sea, imagínate lo tremendo. Y en este lugar, en Curacaví, parece que hubo también 3 situaciones muy cerca en la fecha que ocurrieron ahí con muy poquitos, incluso horas de distancia. La familia habló, son realmente momentos tan duros los que están viviendo. Volvemos en vivo contigo, Julio. Sí, de hecho son 3 episodios que habrían ocurrido a la misma víctima y de hecho 2 durante la madrugada. Decíamos el día jueves, cuando ya es víctima esta persona de 44 años del robo al interior de su casa, se roban varios elementos de valor, aparatos electrónicos, y ahí está la llave de repuesto, que es la que estos tipos habrían llevado en su vida, por lo cual la familia deduce inmediatamente de que serían los mismos delincuentes los que habrían llegado durante la madrugada, porque el objetivo fue claro, fue el vehículo el cual estaban buscando estos delincuentes. De hecho, la víctima escucha ruidos, sale, no encuentra a nadie, pero ve el automóvil con las puertas abiertas y ahí decide llamar a personal de Carabineros y ahí, por supuesto, se da cuenta de que podrían ser los mismos delincuentes. Tras eso, los tipos se habrían escapado o se habrían escondido, porque son cosas de minutos entre la llegada de personal policial, la toma de los antecedentes y, por supuesto, la denuncia, que tras la salida de personal de Carabineros, ellos regresan. Nosotros estamos en un sector muy tranquilo, muy residencial de la comuna de Curacaví. De hecho, estamos en el sector de Los Hornitos, una zona que, si ustedes me preguntan, es difícil saber si es que hay un ingreso hacia casas en este lugar. Hay algunos restaurantes cercanos a la Ruta 68 que estamos a menos de 1 kilómetro. De hecho, por ejemplo, aquí está el portón, que es el único acceso que permite llegar hasta este lugar. El único acceso, la única salida. Y eso es lo que comentaban algunos familiares, que estos tipos tenían los datos, habían venido con anterioridad y que conocían el lugar y conocían el objetivo que tenían. Conversamos con un primo, conversamos con el padre, vamos a revisar justamente esas declaraciones y más adelante podemos conversar incluso también con el alcalde de la comuna de Curacaví, que está aquí en el sector. A él le robaron la semana pasada, como decíamos ya anteriormente. Y ellos volvieron. La denuncia estaba, él tenía, cuando la primera vez invirtió en seguridad. Entonces, mira, volvieron. Volvieron de después, vino cuando se llamó Carabinero, se escondieron y después volvieron a ingresar. Carabinero se hizo presente aquí a las 4 de la mañana cuando él llamó, porque sonaron las alarmas. Sonó todo, despertaron todos los vecinos y llamaron a Carabinero. Carabinero vino, se hizo presente a las 4 de la mañana y Carabinero después se va y pasa esto. Ellos ni siquiera se escaparon, ni siquiera arrancaron. Ellos se escondieron aquí mismo y volvieron a la casa. Entonces, ¿sabéis lo que uno dice? Y lo que uno pide y lo que él quiere. Lo que quiere es que, por favor, las autoridades hagan algo. Es todos los días. ¿Cómo vuelve una banda de delincuentes 2 veces al mismo lugar? Eso porque no tiene ni un respeto por la autoridad. Se llevaron un auto nuevo, se llevaron las llaves de mi hijo en el primer asalto, porque vinieron 2 veces. ¿El jueves vinieron? Vinieron y claro, se robaron 2 televisores, las llaves, como 2 millones de pesos. Y ahí quedó. ¿Ustedes creen que son los mismos que volvieron? Yo creo que son los mismos, pero ¿cómo es posible, amigo? Carabinero, ¿qué hizo después de la primera vez? Se había realizado una denuncia ya. ¿Qué hizo? Él hizo la denuncia respectiva. Por supuesto, si vinieron los carabineros. Oiga, Como las 5 horas después, oiga. El primo nos decía que incluso invirtió en seguridad, estuvieron trabajando el fin de semana. El fin de semana con mi hijo, porque yo no pude venir, pero vino un familiar y mi otro hijo y pusieron cámara. Le avisaron cuando entraron todos los delincuentes. Ahora. ¿Las cámaras estaban operativas? Estaban operativas. Ay, mi caballero querido, mire, la angustia, la frustración, o sea, había una seguidilla de situaciones que como que anticipaba que iba a pasar algo tremendo, como termina ocurriendo en este caso, Emiliano. Podría tratarse de la misma banda, porque lo que dice ahí el relato del papá, del cuñado, es que volvieron por el auto. Buenos días. Buen día, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Sería muy improbable que no sean los mismos.
lo más probable es que sean los mismos, sobre todo por la vinculación con las llaves del vehículo, que era una especie robada de valor que es la que andaban buscando. Pero fíjate que esto llama la atención la frialdad de ánimo y lo preparado que es este robo, porque aquí sí que hay premeditación. A ver, uno necesariamente tiene que recordar acá el asesinato de los agricultores en Granero. Entonces, vemos delincuentes que van dispuestos a matar para robar acá, en este caso. En consecuencia les da lo mismo. Y la forma en que roban esto, atropellando a la víctima con el mismo auto, es realmente atroz. Entonces, ahora, claro, hay una denuncia a Carabineros. ¿Qué es lo más probable que ocurra acá? Aquí hubo la denuncia, que a consecuencia de la denuncia estos sujetos vieron Carabineros, se quedaron ahí, esperaron que se fueran y luego volvieron. Entonces hay una frialdad de ánimo. En este caso, afortunadamente, sabemos que hay cámaras que seguramente ya la está trabajando la Fiscalía. La Fiscalía con Carabineros. Hay una Fiscalía en Curacaví, así que deben estar trabajando. Emiliano, aquí claro, si uno revisa el perfil de la víctima y todo, el único móvil que uno ve a simple vista es el robo de un objeto como un automóvil. O sea, Mira, ¿o hay algo más detrás de esto? Mira, fíjate, Karim, entonces hay que estar atento aquí al mercado de los automóviles. Obviamente iban por el automóvil y este automóvil hemos visto tanto el alza, con el robo. Pero es que en el alza también de los portonazos, de las encerronas, porque ¿cuál es el objeto? El objeto es el automóvil. El automóvil es un objeto muy atractivo porque es un objeto que, además de ser uno que se comercializa a sí mismo, sirve para cometer otros delitos también, ¿ya? En consecuencia, ¿pero ese auto en particular o cualquier auto? Porque ellos vuelven por ese objetivo. Claro. A ver, el mercado de los vehículos, cuando un vehículo es robado puede ser para vender el mismo vehículo. Hay algunos que salen al extranjero, las camionetas, se van por Bolivia, etc. Otros para el robo de partes y otros que utilizan los vehículos para cometer otros robos, ¿ya? Hay que perfilar de qué vehículo se trata. ¿Cuáles son los mejores vehículos para cometer otros robos? Por ejemplo, una característica son los vehículos blancos. Son los que menos atención le prestan las personas. Entonces, un vehículo, entonces hay que ver cuál es el perfil de esta banda. Las conclusiones que podemos sacar con los pocos datos que tenemos es precisamente que son sujetos, no creo que sean menores de edad o que actúen en este caso tan irracionalmente porque esperaron. A ver, esa frialdad de ánimo no la veíamos antes. Llegaba Carabineros y las personas se iban. Que vuelvan 2 o 3, 4 días después. No importa nada. Como la indolencia, lo desafiante. Fue hace poco horas, Karen. Sí, no, claro, sin temor como a las consecuencias. Ahí vamos a estar con el capitán Valdés. Volvemos contigo, Julio. Entiendo que estás ahí con el alcalde de Curacaví. Ya sabemos, ¿no es cierto?, por parte de Emiliano, que está la Fiscalía trabajando, Carabineros haciendo diligencias muy intensas en el lugar para, bueno, dar con el paradero de estos asesinos. Vamos contigo en vivo, Julio. Sí, hace algunos minutos llegó el fiscal Occidente, el fiscal Geria, también personal de la Bocaro, C9 Carabineros. Pero mira, acá llegó un carro de la Policía de Investigaciones, Karen. Posiblemente hay un traspaso de la información, un traspaso de la investigación. Esas son determinaciones que hace la Fiscalía, pero estamos acá justamente con el alcalde. Alcalde, usted pudo conversar con la familia muy afectada. Y surge nuevamente esta duda y esta preocupación y además esta denuncia que decía la familia, que es tercera vez que ingresaban estos tipos que ya, entre comillas, sabían dónde venían, sabían el objetivo que tenían. ¿Se le había comentado esto por parte de los familiares al momento que usted estuvo con ellos, no? Bien, en efecto, yo acabo de conversar. Muy buenos días a las personas que están en el panel. Acabo de conversar con la familia y la primera impresión que queda es solidarizarse con ellos ante la terrible situación indescriptible que les está tocando vivir para todo Curacaví. Esto genera consternación. Estamos todos muy dolidos de lo que acaba de suceder, dado que Curacaví es una zona que se caracteriza por su tranquilidad y por su baja incidencia de delitos, sobre todo de este tipo. Pero sí, en efecto, conversé con ellos y me referían a algunos detalles de aquello que había sucedido la última semana respecto de la conducta de estos delincuentes, que todo indica que sería la misma banda o las mismas personas que atacaron hoy al vecino. Aquellos que hace 5 días atrás habían también ingresado al domicilio. Son elementos que son, digámoslo, un poco curiosos. No son frecuentes que una banda de delincuentes, al menos aquí en Curacaví, no tenemos reportes previos de que una banda hubiera insistido en tantas oportunidades con un mismo vecino. Y por lo tanto yo espero que las investigaciones nos den luces de aquello, porque además estamos en un barrio que es muy discreto. Está justo su entrada, la entrada de este sector está detrás de un local comercial que hace imperceptible incluso para la mayoría la existencia de este lugar. Y entonces es otro elemento que se adhiere a las extrañas situaciones que les ha tocado vivir a esta familia, que como digo, como primer foco es la situación que les está tocando vivir. Lo escucha el alcalde mucho.
Sí, alcalde, ¿cómo está? Buen día. Karim Bute le habla por Sí, acá. ¿Por qué dice usted que Buen es día. curioso? ¿Qué le genera Karim, buen día. esa curiosidad? ¿Cuáles son las dudas que usted maneja? ¿Qué hipótesis tiene? ¿Por qué habrían ido a este domicilio? ¿Por qué habrían regresado? ¿Por qué tanto interés? ¿Qué cree usted que hay detrás de esto? Karim, yo tengo el reporte o los relatos que me han dado, los antecedentes que me ha dado la familia, más los antecedentes que obran en poder de nuestro equipo de seguridad municipal y un par de conversaciones con los carabineros. Y no es usual, o al menos en los delitos que se ha vivido en Curacaví que dicen relación con delitos violentos de este tipo, no es frecuente que el delincuente vaya 3 veces en una semana a la misma casa. Y eso es el primer elemento que llama la atención. ¿Le llama la atención porque cree usted que buscaban algo? Probablemente haya... No podría decirlo yo, pero sí escuchaba en la conversación que tienen ustedes, alguien del panel comentaba que probablemente esto responde a un cambio de conducta de los delincuentes que dejan marcados los lugares. Es decir, hay un montón de teorías que podríamos levantar a partir de esto, pero prefiero quedarme con lo concreto, que es una cuestión excepcional. No tenemos reportes del último año, al menos, en que una banda de delincuentes hubiera actuado así con una hazaña específica sobre una familia o sobre un domicilio en particular. Hay como un ensayamiento. Puede deberse a que ella tenía las llaves del vehículo. Que llama mucho la atención. Claro, a que pero hay... es absolutamente inusual. Claro, y más datos, a lo mejor saber si intentaban entrar a la casa o simplemente iban por el auto. Bueno, acá Emiliano Arias, exfiscal, quiere hacerle una pregunta también al alcalde, aprovecho de saludarlo. Por su experiencia, Emiliano, ¿qué le parece? Sí, algo importante en este caso que nos podría entregar la información el alcalde, precisamente cómo han han evolucionado este último tiempo los robos en parcela en ese lugar. O en la comuna de Curacaví. Mire, en la estadística... Sí, en la comuna de Curacaví hemos tenido una alza significativa de delitos de robo en lugar habitado, pero que están fuertemente concentrados en la zona urbana. En la zona en la que nos encontramos ahora es una zona rural, de residencias de terrenos amplios, parcelas, y en estos lugares no son muy frecuentes este tipo de delitos. Las estadísticas nuestras, en las últimas reuniones de análisis de antecedentes que hacemos junto con la policía y con la fiscalía y otras reparticiones del Estado, los indicadores nos señalan puntos de alerta en una zona que es del anillo urbano, de la zona urbana en el alza de delitos. Por lo tanto, es completamente inusual el evento de hoy. Luego, asesinatos de delitos no habíamos tenido reportados no tengo la cuenta ahora, pero ya he perdido la cuenta de la época en que no vivíamos una situación como la que nos está Oiga, tocando alcalde, vivir hoy. ¿qué se Por lo sabe? tanto, podríamos decir que es un delito muy frecuente. Sí, ¿qué se sabe del dueño de casa, de esta familia Peñalosa? Porque yo decía hace un ratito, hay tantas familias que a lo mejor también en pandemia tomaron la decisión de irse a vivir a otros lados, sienten que están protegidos y de pronto enfrentan situaciones como esta que los dejan tan vulnerables. Él viajaba a Santiago, trabajaba ahí en el lugar, usted pudo conversar con la familia, ¿por qué no nos cuenta? Sí, el relato que tengo de la familia es que don Michael era el único miembro de esta familia que había tomado la decisión de venirse a vivir a un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza. El sector donde estamos es un lugar muy bonito durante el año entero, y eran las motivaciones que le llevaron a él a tomar la decisión de mudarse a vivir en Curacaví. Y hacía el esfuerzo, según el relato de la propia familia, hacía el esfuerzo de salir caminando. Este es un camino rural, de tierra, y caminaba de aquí hasta la orilla de la carretera donde podía tomar locomoción para llegar a sus quehaceres en Santiago. Era el único de la familia que había tomado esa decisión. Exacto, pero lo doloroso es que esa es una de las razones por las que muchas personas eligen vivir en una comuna como Curacaví, y lo doloroso para nosotros es que ese sueño que muchos viven al llegar a nuestra comuna se ve tremendamente amenazado. Este sector está poblado por personas que en general toman esa decisión, cansados de la vida ajetreada de Santiago, de ciudades grandes, adquieren un terreno en una localidad como esta en la que estamos, para poder vivir la tranquilidad y la pasividad que caracteriza a nuestra comuna de Curacaví. Por eso es tan doloroso, porque todos los vecinos de estos sectores, de los sectores de parcelas de nuestra comuna, se sienten completamente amenazados y vulnerables frente a la delincuencia, porque lo que le acaba de pasar a don Michael es terrible para nosotros, para todos aquellos que vivimos en un sector como este, en el que está resguardado por un portón. O que eligen vivir en un sector consideramos que nos da seguridad, es decir, estos portones se abren... Sí. Justamente, estos portones se abren con un botón o con el teléfono, y uno cree que eso le da la seguridad, y se ve totalmente vulnerado con la situación que estamos viviendo. Es que para entender un poquito mejor, usted plantea que don Michael salía caminando de la parcela a tomar locomoción. ¿Cómo se explica lo del automóvil? ¿O ellos cuando entran a la casa se llevan la llave? Preciso.
Sí, para entender un poquito mejor el perfil de la víctima. Preciso lo que estoy... Comprendo. Lo que estoy contando es el relato que me acaba de dar de la familia de la historia que vivió don Michael al venirse a vivir a Curacaví. En algún momento de su vida aquí en la parcela le tocaba salir caminando por este camino y hasta hace algunos meses es el primer profesional de la familia, según me relataban, y toma esta decisión importante de hace cerca de 10 años de adquirir un terreno en Curacaví que da cuenta de una buena cantidad de nuestra población, de la población de nuestra comuna que en circunstancias similares logra adquirir un terreno y se muda a vivir en Curacaví por esas cualidades positivas que tiene. Y en el relato me contaban que una buena parte de la estadía aquí en su parcela le tocaba salir caminando porque no disponía de un auto. El auto lo había adquirido hacía muy poco tiempo y por lo tanto... ¿Era un auto especial, doloroso alcalde? Para la familia. ¿Era un auto muy especial que pudo No haber tengo hecho el modelo, pero era un auto... Sí, No, yo se lo pregunto para entender no era un auto si de tal vez- alta gama ni auto de cualidades específicas, no. Es un auto que cualquier delincuente podría encontrar en cualquier lugar de la carretera. Por eso, como le decía al principio, hay una serie de elementos que vuelven inusual el actuar de estos delincuentes que nos ponen una alerta distinta. Porque puede ser que nos esté enfrentando a un tipo de delincuencia distinto, a una banda mucho más especializada en algunos tipos de delitos. Por lo tanto, son todos elementos que nos tienen muy, muy alerta de aquellos antecedentes que podamos trabajar a futuro con las policías, con la Policía de Investigaciones, con Carabineros, pero también con la Fiscalía. Nosotros tenemos un trabajo muy, muy cercano con los Carabineros de Curacaví, de Chile, aquí en Curacaví, y estamos estableciendo una relación muy estrecha también con la Fiscalía para poder proveer ese siguiente paso, porque una cosa es la policía buscando a los delincuentes, atrapándolos, y viene el paso siguiente, que es el de la justicia, exigiendo pagar a través de la justicia a los delincuentes, y que es ese paso Oiga, que parte de la familia hacia el llamado duro a través de las cámaras durante la mañana, y es esa dimensión que también nosotros pretendemos abordar y esperamos estar a disposición de Oiga, aportar alcalde, todos los antecedentes que nos permitan ir y perseguir a estos delincuentes. Sí, queremos aprovechar que está con nosotros acá el capitán Valdés para preguntarle, ¿serán a lo mejor, no sé, delincuentes que van a robar específicamente? ¿Son bandas que operan en la zona o van justamente por el auto? Porque hace unos días, una semana, a nosotros nos robaron un auto. Hoy apareció. El día, hay bandas que se especializan en autos. Apareció en San Bernardo, entraron ahí, parece un sitio Eriazo. Hoy estaba solamente el chasis porque le habían quitado el motor, o sea, todo. Lo venden por pieza, ¿no? A mi familia. ¿Le robaron un auto? Sí, sí, claro. Entonces son bandas especializadas que van derecho por el tema del auto, ¿no es cierto? Y lo venden por pieza. Sí, mira, Karen, aquí, como bien señala el alcalde y bueno, la propia ilustración que ha dispuesto la familia sobre lo que fue lamentablemente esta dinámica criminal, observamos que los sujetos finalmente cometen el robo al interior de un lugar habitado, es decir, sustraen especies desde el interior, especies de rápida reducción, y lo que estamos obviamente entendiendo aquí es que ellos sustrajeron las llaves del vehículo anteriormente, y creo que existe una suerte de obstinación por parte de estos delincuentes y quizás no una especificidad en la comisión de delitos relacionados con el parque vehicular. Aquí quiero decir porque ellos posteriormente de generar el robo al interior del inmueble, de sustraer esta especie de rápida reducción, quedan como obstinados con la sustracción del vehículo posteriormente. O sea, se quedan con las llaves del auto y quieren volver a buscar el auto. Y si nos damos cuenta, no es una dinámica de, como se podría denominar, encerrón, aportonazo. Esto estamos meramente especulando y hipotetizando sobre cómo fue eventualmente la dinámica. Porque si quisieran haber robado el auto, lo podrían haber hecho de otra forma, mucho más rápida, agresiva. Pero claramente aquí ingresaron en 2 o incluso 3 ocasiones a sustraer el vehículo. Eso ya me parece muy obstinado y habla mucho del perfil de esta banda que apunta quizás hacia otro esfera y que finalmente, bueno, cometen este robo con homicidio que eventualmente podría calificar el Ministerio Público. Pero entran caminando y ellos se roban el auto para escapar en el auto, porque tengo entendido que lo atropellan escapando en el mismo auto. Dentro de esa lógica, Karim, sería como una lógica de turbazo que ocurre en la región metropolitana, que ingresan a los domicilios, sustraen rápidamente especies para huir con las especies y rápidamente el lugar. En el auto, porque eso explicaría que cuando va Carabineros tampoco los descubren, porque ellos se pueden esconder en medio del follaje, entre los árboles, en una parcelación. Eventualmente, sí, eso obviamente no mantenemos información respecto a ellos, si se mantuvieron en el lugar o si huyeron hacia otro sector, no tengo esa información, sería quizá un poco aventurado de mi parte. Pero claramente la dinámica que se ha ofrecido desde estos primeros análisis correspondería más a una lógica de turbazo y respondería quizá un poco más a la lógica de esta agresividad con la que finalmente intentan huir desde la casa,
cometiendo finalmente... centro rural. Oye, van Sí. por los autos, Oye, mira, lo que Emiliano, decía el Sí. fiscal es importante, que te Sí. roban los vehículos o para usarlos Son en bandas. delito o para desarmarlos, para venderlos por parte. Sí, que muy impresionante ver, porque van, o sea, yo no sé si son encargos. Mira, yo te contaba que nos robaron el familia. auto, claro. Apareció el día, oye, y fue además una nota ahí de prensa, porque yo decía, vi la nota, pero claro, uno no lo reconoce. Mire el estado en los que uno lo encuentra. Esto es en un sitio Eriazo de San Bernardo, ¿Dónde te robaron el auto? en Providencia. O sea, ¿fue un Sí, en portonazo? Providencia. ¿O No, estaba estaba estacionado. Parece que llegan, mira lo que nos explicaba y por lo menos Carabineros, que llegan con un computador, ¿no? Parece que desbloquean rápidamente. Con un tablet a veces Sí, lo hacen. es con un tablet y lo que hacen es rápidamente, entonces se lo llevan, pero esto es segundos, ¿ah? Y quedan, o sea, Oye, en un sector iluminado y todo, pero mira, Y lo miren, es bien. desmantelaron Pero completo, mira, o Karen. sea, eso yo no sé mucho de piezas de auto, pero ahí claramente Esa sacaron parte- el esa es la parte motor. delantera del auto, ¿no? Claro. Lo que hemos observado, Karen, durante este último tiempo es que existe una leve disminución de lo que son los robos con intimidación o violencia denominada portonazo en encerronar. Una leve disminución. Pero obviamente hemos visto que, y ya de manera permanente a lo largo del tiempo, es decir, a lo largo de los años, que el robo de los vehículos estacionados se mantiene constante y permanente a lo largo del tiempo. Es decir, que los sujetos, los delincuentes, están utilizando nuevas medidas y estrategias que permiten vulnerar los sistemas primarios de seguridad del vehículo, que es el de apertura y el de encendido de los vehículos. Pese a que existe hoy en día la tecnología push start, o que finalmente no se tiene que hacer el contacto mecánico como era con los vehículos anteriores. ¿Y cuál es la finalidad de todo ello? Como bien decía don Emiliano, es o comercializar estos vehículos a través de un mercado informal, adulterando sus partes, su número de chasis, número de motor, o incluso las placas patentes, o generar la comercialización de estos vehículos a través de las partes y piezas. Cuando se genera la comercialización de vehículos por partes y piezas, son generalmente vehículos que tienen un amplio, son ampliamente vendidos, comercializados, es decir, que carecen piezas de repuesto en el mercado formal y por lo tanto se recurre a un mercado informal o mercado negro para comprar repuestos, partes, puertas, portalones, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que observamos? Cuando se trata de vehículos, entre comillas, nuevos o con poco kilometraje, pueden ser vendidos como vehículos seminuevos. Exacto. Entonces, ahí tenemos... Pero, por ejemplo, el caso del vehículo de Karen, el que le roban, y se lo vehículo llevan, era, perdón, Karen? apareció en un Uy, taller, yo no sé, en un taller rap. mecánico. Bueno, pero lo que vemos finalmente es que lo ese vehículo... desarmaron. Sí. Claro, fue vendido para ser Pieza, comercializado por ¿no? partes y Por piezas. piezas. A través del Pero mercado tengo una informal. Pero pregunta, coincide capitán. con el color que dice el capitán, un color claro, como que no llama mucho la atención, Ah, sí. o Capitán, sea, no pero son autos ni eso rojos son, ni a ver, amarillos, ni... talleres mecánicos o Sí. bandas que se dedican a que les pagan a delincuentes 300.000 pesos, 500.000 pesos para que le lleven autos robados, para que vayan a robar autos. Sí, Karim, mira, ilustrar un poquito también con otro tema. Según la ANAC, hace un par de años atrás, lo que mal no recuerdo, más del 95% de los desarmadurías a nivel nacional no están regulados. Entonces, O sea, todos los hay una vehículos robados terminan ahí, la gran mayoría termina ahí. en desarmadurías clandestinas, y por eso nosotros lo que hemos visto a través del CEP, que hace permanentemente fiscalizaciones de desarmaduría o talleres clandestinos, donde ¿qué encontramos? Estas imágenes que estamos viendo hoy en día. ¿Eso era un taller, Karen? Eso no, era un sitio de Eriazo. Lo abandonaron. Aparecieron, claro, aparecieron sacaron las partes que muchos, sí, necesitaban sí, y aparecieron muchos autos ahí. Como te digo, fue una nota de prensa y uno, claro, no distingue. Es muy difícil distinguir un auto ahí en medio de toda esta cantidad de como de chatarra prácticamente, como dice el capitán. Pero van con un encargo, ¿ah? Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención, y uniéndolo un poco al caso que estamos viendo ahora, es que probablemente tenían el encargo de un determinado tipo de auto, y en ese sentido, volver y asesinar al dueño de casa, al dueño del auto. ¿No habla también, Emiliano, de una premeditación? ¿Podrías cambiar la tipificación? Porque ahí hay un diseño, hay Sí. alevosía, habría ya... A ver, no, efectivamente que hay premeditación, o sea, eso sin duda. O sea, como les digo, que no sean los mismos que habían entrado antes, casi imposible, por no decir derechamente imposible. Consecuencia, es un delito premeditado. Ahora bien, en relación a esto también me gustaría decir que cuando, en relación a las víctimas, un llamado a las víctimas de este tipo de delitos, que no se opongan a la acción de los delincuentes. Desconozco cómo fue la dinámica aquí, pero si él se puso adelante del vehículo para evitar que se lo robaran, no es lo que hay que hacer. De verdad, no es bueno... Si yo no tengo un uso adecuado de las armas o no soy un pistolero real profesional que puede usar un arma, no tener armas al interior de las parcelas, porque también si uno dispara, van a disparar. Están cada vez más agresivos. No dudaron en este caso. Supongamos que trató de oponerse a que le sustrajeran el vehículo. No dudaron en atropellarlo y no van a dudar, porque actuaron con premeditación y van preparados para todo este tipo de cosas. Sí. Volvamos con Julio. Julio, para ver un poquito cómo es el lugar, lo comentaba Karen.
muchas personas deciden irse a vivir a una parcela cercana a Santiago para poder trasladarse un par de veces por semana. En la seguridad de un lugar así, o en la tranquilidad de vivir en un entorno más natural, sector más rural. Pero ¿cómo es este lugar de parcelaciones? Y háblanos un poquito de la investigación que se está desarrollando ahí. ¿Se cree que son personas que viven en ese lugar o que habrían ido de Santiago? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de la investigación? Julio, volvemos contigo. Sí, está todo en desarrollo. Antes de comentarle, muchachos, cómo es el lugar, preguntarle al alcalde muy cortito y después, tomando en cuenta que tiene una agenda bastante ocupada, ¿qué va a pasar con los familiares? ¿Van a recibir ayuda psicológica, alcalde, por parte del municipio, no? Sí, un dato muy importante para nosotros es la contención y la colaboración que hacemos con nuestros vecinos respecto de la persecución de los delitos una vez ocurridos. Y hemos dispuesto todas las herramientas que tenemos. Desde la municipalidad nosotros hemos creado una unidad de defensa de las víctimas de delitos, que está conformado por un equipo de abogados que van a ponerse a disposición de formar parte de las acciones legales que implica la búsqueda del responsable, y desde ahí coordinar con la Fiscalía para poder lograr finalmente dilucidar quiénes han sido los delincuentes que han causado este grave daño. Y quiero cerrar la conversación, si es que me lo permiten, enviando un mensaje a los vecinos de Curacaví, informándoles que estamos trabajando. Mañana durante la tarde, tendré una entrevista directa con el ministro Cordero, porque va a ser la instancia en que vamos a solicitar una estrategia distinta que nos permita asegurar que nuestros vecinos no va a volver a suceder una situación con la lamentable y horrible situación que nos toca vivir en este momento. Alcalde, muchas gracias por conversar con nosotros. Miren, muchachos, Mario Sangüesa les está mostrando el lugar in situ donde fue esta situación. Al fondo está trabajando personal de Carabineros, se encuentra por supuesto una gran cantidad de familiares muy afectados por supuesto por esta situación. Algunos han señalado que no quieren prestar declaraciones, otros que fueron los voceros oficiales de la familia, y el trabajo se concentra allá. Pero miren, si nosotros retrocedemos y mostramos por supuesto el alrededor para hacerle una idea de cómo es este sector, es una comunidad. Más que un condominio, como en un principio se hablaba, es una especie de comunidad donde hay diferentes parcelas. Aquí serían por lo menos una decena de ellas las que están instaladas. Y esa misma comunidad la que organiza la instalación de este portón, que es el único espacio o el único acceso y la única salida que tienen las personas que viven en este lugar. De hecho, este portón es instalado por los vecinos, y hacia el fondo, un poco caminando hacia allá, y por supuesto viendo la imagen de lo que es este portón arrasado por el vehículo, tenemos lo que es la ruta 68. Estamos en el sector de Hornitos de Curacaví. Hacia el fondo se encuentra una gran cantidad de locales comerciales, restaurantes principalmente, y uno, en base al desconocimiento muchas veces geográfico de la comuna, no sabe que atrás de estos locales hay casas, hay viviendas, por lo cual llama muchísimo la atención y nuevamente acrecenta esta teoría de que los delincuentes tenían los desconocimientos, tenían los datos, como por lo menos para poder llegar hasta este lugar, y que serían los mismos que ingresaron hace 5 días como modo turbazo, como decían ustedes en estudios, a robar al interior de esta casa y llevarse diferentes objetos de valor, entre ellos las llaves del vehículo, cuando va pasando personal del OS9 que está trabajando al interior y que ha tenido este movimiento constante con personal de la Fiscalía, y de hecho que no han entregado ningún tipo de declaración. Tampoco lo ha hecho efectivos de Carabineros. Ya Carabineros dijo que va a esperar a que la Fiscalía pueda entregar un antecedente. Fiscalía Occidente y el fiscal Geria, que está al interior de este espacio que, como vemos, es un sector residencial muy tranquilo y que tiene esta imagen desde la mañana bastante impactante, muchachos. Oye, impresionante. Aquí nos llegan más antecedentes. Fíjate que hay vecinos que están contando ahí algunos datos. Un hombre bueno, traía, fíjate, todos los días gente, muchas veces cuando iba en su auto, cuando no usaba la locomoción colectiva en el lugar, desde Pajarito y hasta Curacaví. Dice, la locomoción no es buena en la tarde, y él ayudaba, o sea, tenía un compromiso ahí con su comunidad. Y lo otro que uno se pregunta, uno sabe, bueno, que siempre es necesario tener más carabineros, ¿no? Las policías. Claro. Pero cuando llega a lo mejor alguien y hace una denuncia, Carabineros va, ¿no es cierto? Se le entregan todos los antecedentes. Es tan difícil mantener rondas porque son muchas las denuncias, me imagino, que hay en una noche. O sea, ¿cómo alguien va a pensar que en una misma noche van a entrar 2 o 3 veces? Lo que hacen los tipos es llegar a dar una mirada, casa, ¿no es cierto? Y además a la misma casa, porque a lo mejor uno, claro, esperaría, pero ¿cómo va a quedar alguien ahí de punto fijo? Muy difícil, porque son muchas las denuncias que hay en un mismo sector, al parecer, o en una misma noche. Pero claro, se anota y mira lo que... en el mismo lugar? Es que parece que es un sector con varias denuncias. Sí, se con contaba muchas con una denuncias. denuncia anterior ya en este mismo domicilio, de hecho.
y bueno, fueron antecedentes dispuestos al Ministerio Público y ya se mantenía como antecedente esta situación. De hecho, por eso Carabineros llega de manera inmediata durante lo que fue el primer llamado. Pero ya posteriormente los sujetos mantenían esta obstinación que habla también un antecedente muy particular respecto de cómo opera esta banda, si es que eventualmente serían los mismos. Entonces, ahí hay un antecedente importante que no podemos descuidar y que finalmente trae consigo esta terrible desenlace que para nosotros obviamente compartimos el dolor con la familia. Emiliano, sí, a ver, con los antecedentes que manejamos, ¿qué podemos establecer de qué tipo de personas se trata? ¿Es una banda que son jóvenes que van a robar un vehículo por encargo, que buscan armas que tiene la gente al interior de las parcelas? ¿Son personas del lugar que habrían ido? ¿Qué podemos establecer de quiénes son? A ver, es una situación tremendamente normal. Es lo que dice el capitán acá, que entran a robar un grupo de sujetos que roban parcelas y que luego vuelvan en esta obstinación con el vehículo. Porque ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué es lo que sabemos? De que se produce el robo, se hace la denuncia, va a Carabineros, luego de eso refuerza la seguridad la propia víctima, que es lo que se espera que uno haga. Obvio. Entonces, frente a todas esas cosas, la normalidad o la conclusión habría sido que no volvieran. Pero se produce esta obstinación con ese vehículo en concreto. En consecuencia, puede ser o un actuar muy profesional, que necesita ese vehículo para otra cosa, o un actuar muy irracional. En el primer caso no deberían ser menores, en el segundo caso podrían ser menores, si te fijas. Lo que sí está casi siempre asociado a este tipo de delito, que los autores son como del lugar. Eso sí, eso ya sería muy extraño. Capitán, si había otras denuncias, además un sector que tiene parcelas, es probable que haya algún tipo de investigación. Al parecer lo había. Mira, este es el fondo La Fragua, es un cerro, entonces imagínate lo difícil que es hacer una ronda permanentemente, porque son varios los sectores. Oye, bueno, tuvimos acceso al chat, porque la comunidad está organizada, ¿no? Lo que ocurre en distintos barrios, en distintos sectores, uno comenta si es que pasa algo, inevitable acordarse lo que pasó con este matrimonio de graneros, ¿ah? Sí. Donde terminan los dos asesinados. Bueno, también se suponía un lugar tranquilo, alejado de la ciudad. Bueno, sí, aquí... hay conversaciones, sí, claro. Sí, precisamente hay conversaciones en el chat del grupo, de las comunidades, que dan cuenta de que personas ya habían entrado para robar autos, que sonaban las alarmas, que por cómo estaba de madrugada, coincide con la hora, que por la vestimenta que usaban, se trata de los mismos delincuentes de la semana pasada. Entonces, o sea, claro... O sea, mira lo que dice Michael Peñalosa, escribe justamente ahí en el chat lo siguiente, lo comparten vecinos con nosotros. Dice, vecinos, hoy se volvieron a meter a mi parcela para abrir el auto. Esta vez sonaron las alarmas de la casa. Esto pasó cerca de las 2:20 de la mañana. Por la ropa son los mismos delincuentes de la semana pasada. Puse la denuncia, si alguien tiene alguna información, vio o escuchó algo, por favor avisarme. Sí. No, mira, todos esos datos son esenciales y sin duda van corroborando que los sujetos son del sector. Ya que es lo mismo que pasó en Graneros, se especulaba que podía ser otro tipo de criminalidad, pero también eran del sector, están todos detenidos, afortunadamente aquellos. Y esperemos que esto se te llegue luego. Fíjate que hay muchos antecedentes. Ese chat, por ejemplo, es oro para los investigadores, tanto para el fiscal como los policías, por cierto. Fíjate que dicen que él era una persona muy solidaria con los vecinos, que era un sector que un cerro, donde probablemente no todos tenían vehículos. Pasa habitualmente en los lugares. Él traía a mucha gente desde Pajarito, llevaba desde Santiago a Curacaví a muchas personas en su auto. Habrán visto a lo mejor que tenía este auto. Como te digo, van derecho por un tipo de auto en especial. O era la persona que tenía auto en ese cerro. En ese cerro, sí. Preguntémosle a Julio. Julio está en el lugar, está recorriendo ahí. Julio, hay chat de los vecinos que dan cuenta de que estas personas serían las mismas que ya habían ido antes y que se habrían obsesionado un poquito con este vehículo. Sí, de hecho, el chat de vecinos es fundamental, muchachos, porque ese nos logra dar una línea temporal de los acontecimientos que fueron ocurriendo. Porque es la propia víctima, el propio Michael, quien hace este mensaje o escribe este mensaje a través de WhatsApp. Dice, vecinos, hoy se volvieron a meter a mi parcela para abrir el auto esta vez. Sonaron las alarmas de la casa y esto pasó cerca a las 2:20 de la madrugada. Con ropa, por la ropa son los mismos delincuentes de la semana pasada. Puse la denuncia, si alguien tiene alguna información, vio o escuchó algo, por favor avisarme. Esos son los últimos mensajes de Michael en el grupo de WhatsApp. Recordemos que les decíamos, él fue víctima de un turbazo al interior de su casa durante la semana pasada y se llevaron las llaves. Habrían regresado. Él hace la denuncia personal de Carabineros y quienes llegan y acogen la denuncia. Hasta el momento ahí el protocolo se lleva con completa normalidad. Dentro de esta comunidad, el Fondo El Fragua, como ustedes les decían, que
Son parcelas de por lo menos 5.000 metros cuadrados. La distancia entre una casa y otra es bastante variable dependiendo de la construcción propia del dueño. Y es por eso que hay diferentes distancias. Y la comunidad aquí cumple una labor importante, por supuesto, con este nivel de comunicación. La misma comunidad es la que instala este portón en la parte posterior, en el acceso, este portón automático que finalmente es derribado. Y el mensaje de Michael a las 2:20 aproximadamente y la alerta personal de Carabineros que llega a eso de las 3, ocurre un lapsus donde los delincuentes pudieron o escapar hacia otro sector o finalmente esconderse, porque si nos damos cuenta, Mario, por acá hay muchos espacios verdes y en la noche, y nosotros estuvimos aquí recién amaneciendo en la región metropolitana, es bastante oscuro. Pueden esconderse en diferentes puntos. De hecho, ese fue un antecedente, un dato que entregaban los familiares, que estos tipos tranquilamente pudieron haberse escondido durante varios minutos hasta que personal de Carabineros se retirara del sector. Ya retirados del sector, ellos pudieron ingresar nuevamente e ir por el vehículo. Y es ahí donde ocurre todo el acontecimiento grave, que es que atropellan a la víctima, se dan a la fuga, derriban este portón y solo sabemos que escapan desde este punto hacia la ruta 68. ¿En qué dirección? Ahí no lo sabemos, si es norte o sur, pero es el único punto que tienen estas personas para poder escapar. Este es el único lugar por el cual han traspasado y, como ven, también hay una gran cantidad de parcelas hasta la ruta. Oye, los pórticos, estaba pensando, ¿servirán para saber en qué dirección se fueron, capitán? O sea, que consta tanto de lo que es las pruebas testimoniales, tomar declaraciones, empadronar testigos, revisar cámaras sin lugar a duda también del sector. Y una parte también importante es los pórticos, lectores, los ALPR, que son denominados lectores de placas patentes, que también obviamente tienden a entregar información importante para el proceso, no vital, porque las investigaciones se nutren de diferentes elementos. Pero uno de estos elementos importantes, sin lugar a dudas, son los pórticos ALPR o lectores de placas patentes. Estoy pensando en lo indefensa que está una familia que hace la denuncia, que hace todo lo que tiene que hacer y que eso no evita que puedan matar a una persona oye, en arriesgan su casa. pena, yo creo que a lo mejor cadena perpetua, o sea, si de verdad, esto podría ser, si lo llegan a atrapar, Emiliano. Sí, el robo con homicidio del delito que tienen las penas más altas en nuestra legislación, por cierto. Pero igual me gustaría un poquito insistir, si yo quiero proteger los bienes, por ejemplo, y tengo un vehículo que quiero mucho, es mejor ponerle un sistema GPS que tratar de evitar un robo. Por favor, eso que se asuma, porque los sujetos están dispuestos a todo este tipo de cosas, como te fijas. Y el mercado de los vehículos, no obstante todas las medidas que tomemos, que ponerle la patente en los vidrios, ponerle la patente en la rueda, donde queráis poner la patente, siempre van a encontrar la forma, porque el mercado es muy atractivo. Se vende mucho, sobre todo, y algo que dijo el capitán que es re importante, y que también la responsabilidad del consumidor, en relación al mercado de los seminuevos. Un vehículo puede hacerse, un vehículo 2025, como podría ser este, puede hacerse nacer de nuevo y venderse como seminuevo, y así las personas, tanto vehículo que hay con 1.200, 2.000 kilómetros de uso, ojo ahí cuando están muy baratos. De verdad que llamar a la responsabilidad también del consumo, que es lo que alimenta este tipo de mercado de robar este tipo de vehículos, digamos. También que puede ser otra alternativa, además del... Mi auto lo descubrieron porque tenía, por el vidrio, en el vidrio estaba anotada la placa patente, bueno, y ahí... Una vida humana no vale un auto, no vale nada. Tremendo. Ahora entendemos la desesperación. Y un vecino que ayudaba a sus vecinos, que tenía su auto, no sabes cuánto le costó. Yo entiendo lo que dice Emiliano, que, ok, entrega tu auto si te lo van a robar, pero tú no sabes en qué situación estás tú, cuánto te costó conseguir eso, por qué entregarle tu auto a desconocido. Oye, un abrazo nuevamente a la familia Peñalosa. Vamos a seguir ahí en contacto con Julio durante la mañana, porque seguramente va a haber nuevos detalles y ojalá una investigación que avance muy rápida y podamos encontrar, ¿no es cierto?, a estos delincuentes. ¿Vamos a Colombia? Exactamente, 10:31 de la mañana tenemos información.